Versículo 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él que le entregaba les había dado señal, o sea, es decir, Judas, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Verso 48, y el que le entregaba les había dado señal, bueno, diciendo al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, y sabemos quién era, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y luego le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Él había escogido 12 apóstoles, pero él dijo, bueno, yo he escogido 12 apóstoles, 12 discípulos, pero ¿usted cree que yo puedo orar a mi Padre y me manda 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? Él podía orar al Padre y él podía irse a la presencia del Padre. Pero si Cristo no moría, ninguno de nosotros podía ser salvo. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pedro? Pues sacando su espada. Sacando su espada. En una ocasión, hermano, estaba en una iglesia y un hermano entró a la iglesia y a mí me causó, bueno, me sorprendió porque llevaba un cuchillo, llevaba un puñal así como de dos pies hacia abajo y entró y todos los demás hermanos y él tranquilo. El hermano tranquilo, pero andaba un tremendo cuchillo entre la faja. Y todo, y vino, se acercó a otro hermano y le tomó una foto y bueno, pasó lo demás. Pero ¿qué ha sido un hermano armado dentro de la iglesia? La Biblia, en otro Evangelio de Lucas, la Biblia nos habla que eran 2 espadas, no solamente era una, sino que eran 2. Defender con armas carnales al Señor. Claro, tenía la buena intención, pero ¿por qué? Porque él no había orado. Cuando viene el ataque, él trata de defender al Señor Jesucristo con armas carnales. Cuando nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales para destruir fortalezas. No tienen que ser armas carnales, sino que son armas espirituales. La espada del Espíritu es la mismísima palabra del Señor. Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, que le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y él mismo servirá. Escrito está. Siempre, el diablo incluso le presentó también la palabra. El diablo le habló de textos. Pero el Señor que le dijo, escrito está. Cuando venga una tentación a nuestra vida, nosotros debemos de decir, escrito está, así dice la palabra del Señor. Sé que esto le agrada y que esto no le agrada. Y oro al Señor y voy a salir de la oración fortalecido, porque nadie va a salir mal de una oración cuando ha orado de todo corazón al Padre. Recurre él a lo carnal. Recurre él a lo carnal. Dice las Escrituras en el Salmo 37, dice versículo 14 y 15, creo que es, no sé si hermano lo puede poner. Salmo 37, 14 y 15, ahí nos habla quiénes son los que sacan espada. Los impíos desenvainan. Ustedes saben que creen que el apóstol Pedro, seguramente el apóstol Pedro sabía más o menos de este salmo. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Verso 15 dice, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrantado. ¿Puede un cristiano tener un arma? No. Una que el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Nadie de nosotros puede hacer algo porque la venganza es del Señor. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Encomendaba todo en las manos del Padre. Porque tenemos la cobertura. Yo no puedo decir, yo creo en el Señor. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuál es ese ángel de Jehová? ¿Cuál es el ángel de Jehová? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Connecticut. Y los hermanos que están en Australia, y los hermanos que están en Japón, y los hermanos que están en África, un ángel un ángel tiene limitaciones. Incluso el mismísimo Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Sino que solamente uno. Solamente el Señor Jesucristo. Él sí.
Él sí puede estar acá, puede estar en Australia, puede estar en Japón, puede estar en Europa, puede estar a donde sea. Entonces, ¿quién es ese ángel? El mismísimo Señor Jesucristo. Dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si yo digo que Él acampa alrededor mío y me defiende, entonces ¿para qué yo necesito un arma carnal? Sabiendo que esto más bien me va a perjudicar y me va a llevar al pecado. Pues así reaccionó el apóstol Pedro. Vemos el cuarto error. Veo que el reloj siempre me va avanzando. Cuarto error, vamos al Evangelio de Lucas. Los primeros 3 que hemos visto es menospreciar a los hermanos, exceso de confianza a sí mismo y falta de oración. Defender con armas carnales al Señor, cuando nuestras armas no son carnales sino espirituales, para destruir fortalezas, llevando cautivo a la obediencia de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 54. Lucas 22, verso 54. Miren lo que dice las Escrituras en el versículo 54. Lucas 22, 54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Si nos fijamos bien en este versículo, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, o sea, de Anás, que era el sumo sacerdote, y después se lo lleva a su suegro, Caifás. Punto. Y Pedro le seguía de lejos. Cuarto error. Seguirle de lejos. ¿A qué distancia nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo? Cuando Pedro fue uno de los que su característica era que siempre estaba cerca del Señor. Él era el primero en hablar. Él siempre estaba ahí. El Señor Jesucristo en algunas ocasiones siempre tomaba a 3, a los que estaban más cerca de él, a veces 4, incluyendo a Andrés. Y Pedro siempre estaba allí. Pero cuando prenden al maestro, dice, le seguía de lejos. Ya no hay tanta cobertura. Ya no hay tanta protección. ¿Cómo yo le sigo de lejos al Señor dejando de servir? A veces voy a la iglesia, a veces no voy a la iglesia. A veces tengo un gran deseo de ir a la iglesia, a veces no. ¿A qué distancia estamos siguiendo al Señor Jesucristo? Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, como algún día se va a establecer. Se ha acercado a vosotros. Es el ser humano que se va alejando del reino de los cielos. Es el ser humano que le ha dado las espaldas a Dios. Por eso vemos tantas cosas que están aconteciendo, unas que tienen que cumplirse, pero muchas cosas están aconteciendo ahora mismo. Y hay gente que le echa la culpa a Dios. Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permiten esto? ¿Por qué? Porque le han dado las espaldas a Dios. Y Dios no se mete donde no lo llaman. Dios conoce todas las cosas. Dios oye todo. Dios ve absolutamente todo. Pero Él actúa con justicia. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Y vamos a ver el quinto. Y luego vamos a resumir. El quinto error del apóstol Pedro lo encontramos en el versículo 55 de ahí mismo del Evangelio de Lucas capítulo 22. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Creo que todos nosotros a veces cuando estamos en un patio haciendo como una fogata, nos sentamos siempre alrededor y encendemos el fuego. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, dice así las Escrituras. Se sentaron alrededor, punto y coma. Y Pedro, siempre dice y Pedro se sentó también con ellos, también entre ellos. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Cuál es el quinto error? Él se ajunta con los romanos, a juntarse con el enemigo y calentarse en fuego ajeno, que no iba a calentar su alma, más bien iba a destruir su alma.
Al apóstol Pedro se le está viniendo todo el castillo abajo, una tras otra, y todo esto se produce en esa noche para el olvido del apóstol Pedro. En esa noche terrible, hermanos, hay que ser selectivos. Hay cosas que no edifican. Y aquí está Pedro calentándose en fuego ajeno. Está entre ellos, entre los romanos. Está un buen tiempo ahí ya. Ya él se quiere esconder y está con ellos. Me imagino que haciendo pláticas también con ellos. ¿Por qué digo que haciendo pláticas? Porque después, dice la criada, es que tú como tú hablas, pues esto te dilata. Tú eres uno de ellos. Entonces él estaba hablando también con ellos. Él entró en la conversación. Hay que ser selectivos. Hay lugares que un creyente no puede visitar. Si eso no me va a edificar, pues ¿qué estoy haciendo ahí? Hay música, hoy hay mucha música, pero poco alabanza. Ahora hay mucha música cristiana, pero casi lo de cristiano, esto le han quitado y el mundo se está metiendo en vez de que sea al revés. Y muchas cosas están llegando a las iglesias. Por lo tanto, nosotros debemos de ser selectivos. Ir contracorriente de este mundo. Somos la luz del mundo, pero debemos de ser personas selectivas. Y Pedro dice que se calienta en fuego de los romanos. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y una vez me entré en una, no voy a decir de sección porque mi vida se la he entregado a Cristo, pero sí a veces causa tristeza cuando un anciano de una congregación, medio, como decimos nosotros hondureños, acelerado y cantando música mundana, ¿cómo usted se va a sentir? Y lo vi con mis propios ojos. Nosotros debemos de ser ejemplo hacia el mundo. Que el mundo nos imite a nosotros, pero no imitar nosotros al mundo. Somos de este mundo, sí. Pero andamos en este mundo, pero no debemos de participar de las cosas de este mundo. Incluso dice las Escrituras, más bien reprendedlas. Entonces, hermanos, calentarnos, el único fuego que tiene que calentarnos es el fuego del Espíritu Santo. Fue un proceso de la declaración a la negación. Estamos viendo la vida del apóstol Pedro. Lo negó 3 veces, 56, verso 56. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, estaba sentado, él estaba tranquilo. Cuando la Biblia dice sentado, él está cómodo, está tranquilo, está calentándose. Claro, estaba dispuesto él morir por Cristo. Si es posible ir a la cruz, si es posible morir contigo, pero no te negaré. Pero aquí no está dispuesto ni a sufrir el frío, porque dice que se está calentando. ¿Y cómo es que va a ir a morir por él cuando no puede incluso ni soportar el frío? Verso 56 dice, al verle sentado en el fuego, se fijó en él. La criada viene y se fija en él. ¿Y qué le dice? Y dijo, también estaba con él. La criada, estaba con el verso 60, verso 59, como una hora después. Entonces él estuvo más de una hora ahí sentado calentándose con los romanos, escuchando a ver qué herejías, cualquier cosa, burlándose del Señor de lo que habían hecho, calentándose en fuego ajeno. No estuvo dispuesto ni a aguantar el frío, cuanto más iba a morir en ese tiempo. Dice el verso 57, 56, pero una criada al verle sentado se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo conozco. Como una hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente, estaba seguro, verdaderamente, estaba con él porque es Galileo. Y en el libro, en el Evangelio de Mateo, en la lectura que tuvimos, dice que él no solamente dijo no lo conozco, no solamente dijo no sé quién es este hombre, sino que incluso maldijo y juró. Y esto estaba también en las Escrituras, en el libro de la ley.
Esto no se puede jurar, ni hoy en día. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para jurar? Eso es pecado jurar. Yo juro, no, eso es pecado jurar. No juréis ni en el cielo ni en la tierra. Como una hora después, dice, le afirmaba diciendo, verdaderamente estaba con él, porque es Galileo. Verso 60. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. No narra la Biblia qué más él decía, pero me parece que es aquí cuando él está maldiciendo, porque en el Evangelio de Mateo nos dice que él maldecía y decía las cosas con juramento. Hay dos opiniones cuando dice que el gallo canta. A veces nosotros le viene a la mente un gallito, ¿verdad?, a la madrugada que están cantando. Pero también se le llamaba al guardia de turno de esa época. Cuando cambiaban el guardia, pues hacía un sonido que él hacía, no sé si hacía sonido de chofar o algo cuando era cambio de guardia. Y posiblemente podía ser, antes de sonar ese chofar, pues él lo está negando. Él lo está negando. Verso 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Hay 7 miradas que narran los evangelios. ¿Cómo pudo haber sido esta mirada? Hay miradas, hermanos, que nosotros nos podemos comunicar a través de la mirada. ¿Y qué más entre un matrimonio? Cuando la esposa voltea a ver al esposo, se puede transmitir un mensaje que nadie lo sabe, solamente ellos. Cuando nosotros conocemos muy bien a una persona, pues con una mirada, pues usted le está comunicando ya con una mirada. ¿Cómo pudo haber sido esta mirada? Porque él conocía muy bien al Señor Jesucristo. Cuando Cristo lo ve y se le queda viendo al apóstol Pedro y lo ve con aquel rostro todo lleno de sangre y todo, y el apóstol Pedro se acuerda de lo que había dicho, que iba a ir hasta la muerte con él, cuando no pudo, cuando lo está negando aquí a cada rato delante de hombres y delante de mujeres, cuando está bien cómodo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, a veces cuando hay un quebrantamiento, ¿verdad? Cuando hay algo que he pecado contra Dios y no hay ni qué hacer, quiero que la tierra me trague, a veces uno busca la soledad. A veces le ofende incluso estar ahí cuando está más gente, quiere irse lejos para desahogarse. Cuando el Señor Jesucristo a veces también se iba al monte a orar. Así le pasó al mismísimo apóstol Pedro. Él dice que sale afuera y lloró amargamente. El Señor Jesucristo sabía que el apóstol Pedro lo iba a negar. Por eso, en el versículo, ahí mismo Lucas 22, en el verso 31 y 32, mire qué bonito lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo también el Señor Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti. A veces nosotros nos levantamos en la mañana, oramos al Señor, pero tal vez en ese día le fallamos al Señor. Tal vez no le hemos servido con tanta santidad en ese día. Pero el Señor dice, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que él iba a negar, pero él iba a ser restaurado. Qué bonito es saber cuando nosotros nos levantamos cada día, que él nos puede perdonar a pesar que nosotros le hemos fallado en ese día. Si somos infieles, dicen las Escrituras, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, aunque fuésemos infieles. Aunque le fallemos, él ha rogado por nosotros para que nuestra fe no falte. Así nos va el Señor edificando. Los giros que da la vida, hermanos. Los giros que puede presentar un ser humano. A veces me siento que estoy bien con el Señor, que siento aquella alegría, que quiero ver a mis hermanos. Y a veces puedo entrar en una tristeza, bueno, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. A veces le echamos la culpa a los demás. Pero es que el hermano, yo hago esto y... Cuando nuestra relación es directamente y personal con nuestro Dios. ¿Qué había dicho el apóstol Pedro? Tú eres el Cristo.
Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló tu padre, ni tu madre, ni carne, ni sangre, sino es una revelación que viene directa del cielo, del Padre. Bienaventurado eres, Simón. Señor, que nunca te acontezca esto. No subas, Señor, que nunca te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Antes bienaventurado y después, apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te conozco, no sé quién es ese hombre. No sé quién es él. Y maldiciendo y jurando, después de decir tú eres el Cristo. Las cosas que, los altos y los bajos que puede presentar un ser humano, pero el Señor lo busca. El Señor lo busca a él. Él había dicho, no lo conozco. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo a los demás discípulos? Bueno, a aquellas mujeres, ¿verdad? Ve a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué no dijo ve a los discípulos? Ve a mis discípulos, dile a mis discípulos que los voy a ver en Galilea y a Pedro. ¿Por qué? Porque él había dicho que no lo conocía. Él había dicho que lo había negado. Él había dicho que no era discípulo de él. Pero Pedro se dejó de restaurar. El Señor llega al mar de Galilea y le dice, hijitos, ¿tenés algo de comer? Nada, Señor, nada, no hemos pecado nada. Juan se fija que es el Señor Jesucristo y se lo dice a Pedro. Pedro dice que se lanza al mar, ¿verdad? Y él les dijo antes, tirad la red a la derecha, toda la noche pescando y no habían pescado nada. Pero el Señor les resolvió el problema rápido con una orden que dio, tirad la red a la derecha. Dice que no podían sacarla de tantos pecados y la red no se rompió. Y cuando llega y nadie se atreve a preguntarle quién era él porque sabían que era él. Entonces dice Juan que era muy inteligente en la materia. Juan se fija cuántos peces, porque Juan era judío. Aquí no podemos verlo en un término nosotros que nosotros somos gentiles. Juan como judío sabe que el idioma hebreo pues es alfanumérico. Hay cosas, las letras, pues hay un valor numérico. Letras son números, los números son letras. Y se fija y son 153. ¿Qué nos dicen las Escrituras cuando dice que eran 153 y lo dice grandes peces? Porque nuestro Dios es grande para empezar. Grandes peces, 153. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué un número? Nada le sobra en la palabra ni nada le hace falta. El valor numérico de 153 es la firma de yo soy Dios. Esto no lo has hecho tú, Pedro. Este lleva mi firma, esto lo ha hecho Dios. A través del número de peces, cuando usted, hermano, compra un cuadro de lujo, por ejemplo, que nadie de nosotros lo va a adquirir, por ejemplo, de Picasso, ¿verdad? Va a llevar la firma ahí de quién hizo ese cuadro. ¿Quién hizo este cuadro de esta pesca? Pues yo soy Dios. 153, el valor numérico de yo soy Dios. Ani Elohim. Significa que todo lo hizo el Señor y así restauró a Pedro y después viene con Pedro, me amas y todo esto lo demás. Pero Pedro se dejó llevar por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, siempre cuando hay un genuino arrepentimiento, Dios no ve el fallo de la persona. Dios ve el corazón de la persona. Cuando una persona se arrepiente después de la salvajada que haya cometido, el Señor perdona y olvida los pecados más grandes que nosotros podemos haber cometido. Cuando hay un genuino arrepentimiento, Pedro se arrepintió, lloró amargamente, el Señor va y lo busca y lo restaura a Pedro. Y después Pedro lo vemos en Pentecostés, lo vemos en Hechos capítulo 2, y luego de ahí Pedro, pues nadie lo paraba a este hombre, que era el primero en levantarse, allá era el primero en hablar, y cuando se levanta él y vosotros no sabéis lo que está diciendo, que este es el Espíritu, que esta es la promesa que estaba en el capítulo 2 del profeta Joel, que decía en los postreros tiempos, y después seguir arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor, siempre tiempos de refrigerio. Y ya era ahí el apóstol Pedro en los tremendos sermones, y era un hombre que hablaba inspirado por la palabra del Señor, cuando él fue restaurado, pero él había negado al Señor Jesucristo. Vemos que cuando hay un arrepentimiento, aunque usted le haya fallado al Señor Jesucristo, como todos nosotros, todo ser humano le hemos fallado, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada quien, dice las Escrituras, se apartó por su camino, pero cuando nos arrepentimos, cuando cambiamos de dirección, Dios siempre está ahí, nos busca y nos perdona. Y eso fue lo que hizo con el apóstol Pedro, porque él vio el corazón del apóstol Pedro. Él vio que él podía ser un instrumento útil en sus manos.
y le perdonó, que habrá otro pecado más grande que negar a Cristo en persona como él lo hizo y lo maldijo y juró. Hermanos, lo que usted haya cometido, pues tal vez algo, pues pecado es pecado, pero si usted le pide perdón al Señor, el Señor lo restaura. Porque Dios es un Dios de restauración. La historia nos enseña, porque ya el tiempo se me fue, la historia nos enseña a vivir una vida más cerca del Señor. No descuidemos nuestra vida espiritual. Estemos cada día velando y orando, porque estos 5 errores del apóstol Pedro de esta noche que él quiere olvidar, esta noche terrible para él, los 5 errores es para que nosotros no caigamos en estos errores. No menospreciemos, primero es despreciar o menospreciar a los hermanos. No menospreciemos a los hermanos, ni al prójimo, ni a nadie, porque el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré. Y debemos de ver con amor a quien sea, porque a eso nos hemos sido llamados. Segundo, excesiva confianza que tuvo el apóstol Pedro en sí mismo. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza tiene que estar en las promesas que tenemos en las Escrituras. No nos confiemos nosotros, que por lo que yo sé, pero por lo que yo puedo controlar. Como le dijo Pedro, bueno, ponte atrás de mí que yo te voy a defender con esta espada. Meta tu espada en tu vaina, que este no es una lucha carnal, esta es una lucha espiritual. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar en el Señor. Tercero, falta de oración. Nosotros debemos de estar siempre velando y orando, no nos descuidemos, tengamos tiempo, debemos de apartar un tiempo para orar al Señor, no solamente cuando nos levantamos y cuando nos vamos a acostar y por los alimentos, no, debemos de orar en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, porque el poder del cristiano, hay una alabanza que dice, está en la oración, y así es, hermano. Así es, a través de la oración es como nosotros hablamos con el Padre, a través de la oración. El cuarto, Él le sigue de lejos. Él le sigue de lejos, pero cuando nosotros vivimos cerca del Señor, debemos de seguir al Señor de cerca. Y cuando vivimos cerca del Señor, la bendición siempre será superior a los problemas, a las pruebas, a las dificultades que puedan venir a nuestra vida. Y en quinto lugar, Él se junta con el enemigo. Nosotros debemos de ser selectivos. Y Él se calienta con un fuego que iba a terminar negando al Señor, cuando el único fuego que debe calentar nuestra alma es el fuego del Espíritu Santo. Y en esta tarde, antes de terminar, quisiera hacer esta pregunta. ¿Usted va a negar al Señor Jesucristo o lo va a recibir? Porque a veces podemos negarlo al Señor Jesucristo de diferentes formas. ¿Lo va a recibir o va a rechazar al Señor Jesucristo? El apóstol Pedro anduvo con el Señor Jesucristo. Él sabía lo que él comía. Él sabía cuando él bebía agua. Él sabía cuando él dormía, porque era 100% humano, 100% divino. Y él llegó a negarle. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede tener mucha información del Señor Jesucristo, pero la información no le va a salvar. Sino lo que le va a salvar es una relación. El Señor no busca que nosotros le conozcamos más. El Señor busca que nosotros establezcamos una relación con Él para poderle conocer mejor a Él y vivir una vida de acuerdo al modelo bíblico. No lo que yo pienso, sino lo que la Biblia me dice a través de su palabra. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera recibir al Señor Jesucristo, que quiera reconciliarse con el Señor? ¿O va a decir como Pedro, no lo conozco, no sé quién es Él? Él ha venido esta tarde para restaurar su alma, porque a eso Él ha venido, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y de los cuales, pues yo soy el primero, como dijo el apóstol Pablo, que estábamos perdidos. Nadie puede decir yo soy santo, yo me merezco la salvación. Nadie se merece la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, creyendo en la obra del Señor Jesucristo. ¿Quiere recibir al Señor Jesucristo en esta tarde? Yo le invito en el nombre del Señor, y su vida va a ser restaurada como la vida del apóstol Pedro, después de haber negado al Señor, pero cuando él se arrepintió y él lloró amargamente, el Señor vio su corazón, vio su intención
y trató con su vida, lo restauró, y después el apóstol Pedro pasó a ser uno de los mártires, muriendo por la causa del Señor Jesucristo. Si no lo hay, espero que el Señor le dé otra oportunidad más, pero no sabemos el día de mañana. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, el mañana no es nuestro. Que el Señor bendiga. Amén. Vamos a cantar el último himno, 352 de Celebremos su Gloria, todo puesto de pie. Vamos a cantar este precioso himno. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil y ya pertenezco a Él. Ya pertenezco. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy en mi vida, llena está de felicidad, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Los anuncios. Los anuncios. Septiembre 6. ¿Qué hay? ¿Saben? ¿Alguien sabe qué hay? El aniversario de la iglesia, el primer aniversario. Entonces, a las 6 de la tarde, nuestro hermano Manuel Zavala va a venir de allá de Rhode Island y él va a traer el mensaje del Señor. ¿Qué más hay en septiembre 6? Algo en la mañana. ¿Qué es lo que hay? Matutino de damas. Ok, ¿a qué horas? A las 9:30. Entonces, todas las damas, si pueden asistir acá. Entonces, ¿algo más? Bueno, los cultos normales son la jueves, 7 de la noche. Y como hoy, el domingo, la Santa Cena a las 2 y la escuela dominical y la prédica a las 3:20, 15. Entonces, ¿algo más? ¿Otro anuncio? El domingo de mi familia, bueno, y yo pues no vamos a